El juez miró al acusado humilde, de ropas sencillas y manos callosas, y se rió frente a todo el tribunal. «Ni siquiera sabes leer», gritó, arrancando carcajadas del público mientras el hombre bajaba la cabeza en silencio. Pensaban que habían ganado, que aquel hombre no tenía defensa. Pero lo que nadie sabía es que aquel acusado guardaba algo que cambiaría todo en ese instante, y cuando se levantó para hablar, lo que sucedió paralizó a cada persona en aquella sala. La sala de audiencias del Juzgado Civil número 4 de Madrid estaba repleta aquella fría mañana de agosto. El aire acondicionado mantenía la temperatura agradable para los abogados de traje italiano y jueces de toga impecable, pero Antonio Ferreira Santos, 63 años, sentía un frío diferente. Era el frío de la humillación, de la vergüenza, del desprecio que emanaba de cada mirada dirigida hacia él. Sentado en el banco de los acusados, sus manos callosas por 5 décadas de trabajo manual descansaban sobre un cuaderno viejo de tapa marrón. Los dedos gruesos, marcados por cicatrices de cortes y quemaduras, acariciaban nerviosamente la cubierta gastada. Vestía su mejor ropa, unos pantalones vaqueros desteñidos, lavados tantas veces que el azul original se había transformado en un tono pálido y desigual. Una camisa a cuadros con remiendos cuidadosamente cosidos en los codos y zapatos de cuero sintético que ya habían conocido días mejores. Del otro lado de la sala, el doctor Marcos Tavares Bittencourt ajustaba el nudo de la corbata de seda azul marino. A sus 42 años era la imagen del éxito. Traje gris marengo hecho a medida, gemelos de oro, cabello perfectamente peinado con gel importado. Su sonrisa confiada revelaba dientes demasiado blancos para ser naturales. A su lado, la doctora Fernanda López, su asistente jurídica de 28 años, organizaba una pila impresionante de documentos en una carpeta de cuero legítimo. «Su señoría», comenzó Marcos, cuando el juez Rodrigo Campos Albernaz, 48 años, golpeó el martillo pidiendo orden. «Este caso es simple. Tenemos aquí a un invasor que ocupó irregularmente una propiedad de alto valor, causando daños materiales y morales al legítimo propietario». Señaló a Antonio sin siquiera mirarlo, como si indicara un objeto inanimado. El juez Albernaz hojeaba los autos con expresión de aburrimiento profundo. Era un magistrado conocido por su impaciencia con causas que consideraba pérdida de tiempo. Sus ojos, detrás de las gafas graduadas, apenas se levantaban de los papeles. «¿El acusado tiene abogado?», preguntó mecánicamente. Antonio tragó saliva. Su garganta estaba seca, apretada. «No, señor. No tengo dinero para...». «No tiene dinero para pagar abogado, pero tuvo el descaro de invadir una mansión de 4,5 millones», interrumpió Marcos con una risa alta y artificial. Se giró hacia Fernanda, sin importarle que todos oyeran. «Esto va a ser más rápido de lo que imaginé. Vamos a almorzar al terraza del barrio de Salamanca después». Fernanda sonrió, pero había algo incómodo en su expresión. El público, compuesto por cerca de 30 personas entre estudiantes de derecho con blocs de notas, otros abogados esperando sus causas y curiosos que frecuentaban el tribunal como entretenimiento gratuito, reaccionó con risitas ahogadas. El juez Albernaz finalmente levantó los ojos y los fijó en Antonio. Su mirada era fría, evaluativa, repleta de conclusiones precipitadas. «¿Usted al menos sabe leer los documentos que le fueron presentados?», preguntó con aspereza, que hizo que varias personas en el público intercambiaran miradas cómplices. Antonio sintió la sangre subir a su rostro. Sus manos apretaron el cuaderno marrón con más fuerza. Bajó los ojos, incapaz de enfrentar aquel mar de juicios. Yo estudié solo hasta 4º de primaria, señor», respondió con voz que apenas superaba un susurro. «Pasé la vida trabajando. Empecé en la construcción a los 12 años, cargando ladrillos y haciendo mezcla». El silencio que siguió fue roto por carcajadas abiertas. No eran risas discretas, sino carcajadas altas, crueles,
que resonaban por las paredes del tribunal como latigazos. Un joven abogado en la segunda fila le dio un codazo al compañero de al lado. Apenas sabe escribir su nombre y quiere cuestionar documentación registrada en notaría. El juez Albernaz puso los ojos en blanco teatralmente, en un gesto que dejó claro lo que pensaba de aquella situación. Se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo de tela, suspirando con exageración. «Perfecto», dijo con sarcasmo afilado. «Ni siquiera sabes leer. ¿Cómo pretendes defenderte solo contra un proceso de recuperación de posesión con documentación registrada en notaría, planos arquitectónicos, informes de tasación?» Marcos Bittencourt se levantó en ese momento, moviéndose con la confianza de quien jamás conoció la derrota. Sus manos de uñas perfectamente cuidadas abrieron una carpeta, retirando documentos organizados en orden cronológico. «Su señoría, presento escritura pública registrada en Notaría del inmueble ubicado en la calle Cristóbal Machado, número 247, barrio de Chamberí», comenzó con voz impostada de quien discursaba para un público. «Planos arquitectónicos firmados por ingeniero con registro activo. Informe de tasación atestiguando el valor de mercado de 4.500.000 euros. Y tenemos además fotografías que muestran el estado deplorable en que el invasor dejó la propiedad». Pasó las fotos al juez. Eran imágenes a color de la mansión. Una chabola de madera improvisada en el fondo, ropa colgada en tendederos entre los árboles ornamentales, gallinas picoteando en lo que antes fuera un jardín japonés con piedras importadas. «Como su señoría puede constatar», continuó Marcos, gesticulando dramáticamente, «este hombre transformó una propiedad de lujo en un gallinero. Está desvalorizando todo el barrio. Los vecinos están indignados». Antonio permanecía en silencio. Su respiración era controlada, profunda, los ojos fijos en el cuaderno marrón que reposaba en su regazo. Sus dedos trazaban los bordes de la cubierta en un gesto que repetía desde hacía décadas siempre que se sentía acorralado. El juez Albernaz examinó las fotos con expresión de asco mal disimulado. Negó con la cabeza. «Esto es increíble», murmuró lo suficientemente alto para que todos oyeran. «Continúe con los testigos». Marcos sonrió victorioso. Hizo un gesto y una mujer de aproximadamente 55 años, cabellos rubios oxigenados, recogidos en un moño elaborado, se levantó del público. Vestía conjunto de lino beige y llevaba bolso de marca francesa. «Señora Elena Rodríguez, ¿usted reside en el inmueble al lado de la propiedad en cuestión?», preguntó Marcos con voz gentil, completamente diferente del tono que usaba al referirse a Antonio. «Sí, desde hace 18 años», respondió ella, levantando la barbilla con aire de importancia. «¿Qué presenció usted en los últimos meses?». Elena suspiró dramáticamente, llevando la mano al pecho como si relatara una tragedia personal. «Fue absolutamente escandaloso. Me desperté una mañana de marzo y había ropa vieja y rasgada, colgada en el tendedero de aquella mansión hermosa. Pensé que sería temporal, quizás empleados haciendo limpieza. Pero no. Aquel hombre», señaló a Antonio con dedo acusador, «construyó una chabola de madera en el fondo. Empezó a criar gallinas. El olor es horrible. Mis invitados preguntan si se mudó alguna familia de gente pobre al barrio». Nuevas risas en el público. Antonio no levantó los ojos, solo continuó acariciando el cuaderno. «Y el impacto en el valor de los inmuebles de la región», instigó Marcos. «Absurdo. Mi casa estaba tasada en 3.800.000. Ahora no vale 2,5 millones. Todo por culpa de esta ocupación irregular». El juez Albernaz anotaba todo con movimientos rápidos de la pluma. Consultó el reloj de pulsera por tercera vez en 10 minutos. Su impaciencia era palpable, tóxica, contaminando todo el ambiente. Marcos llamó a 2 testigos más. Un guardia de seguridad de edificio que afirmó haber visto a Antonio invadiendo la propiedad
hacía 8 meses. Un agente inmobiliario que atestiguó la desvalorización de la región. Cuando terminó, Marcos cerró su carpeta con gesto teatral y se sentó, cruzando las piernas con satisfacción evidente. Fernanda le pasó una nota y él respondió con un asentimiento, sonriendo. El juez Albernaz consultó el reloj una vez más. Eran las 11:42. Claramente quería terminar antes del almuerzo. Muy bien, dijo con voz cansada. Vamos a cerrar este circo. Señor, consultó los autos. Antonio Ferreira Santos, ¿tiene algo que decir antes de que determine su retirada inmediata del inmueble y aplique una multa por ocupación indebida y daños materiales? El silencio que siguió fue diferente de los anteriores. Era un silencio pesado, cargado de expectativa. Todos esperaban que Antonio simplemente aceptara, pidiera clemencia, quizás suplicara por algunos días más. Pero Antonio Ferreira Santos se levantó, lentamente, muy lentamente, como si cada movimiento exigiera un esfuerzo monumental. Sus piernas temblaban levemente, no de miedo, sino de una emoción diferente que comenzaba a burbujear en su pecho. Sostuvo el cuaderno marrón con ambas manos. Marcos y Fernanda intercambiaron sonrisas victoriosas. El abogado ya ensayaba el gesto de guardar sus documentos. Fue entonces cuando Antonio levantó la cabeza. Sus ojos, que estuvieron bajos durante toda la audiencia, ahora se fijaron directamente en los ojos del juez Rodrigo Albernaz. No había súplica en aquella mirada. Había algo mucho más poderoso. Había dignidad. Señor juez, comenzó Antonio, y su voz ya no era el susurro avergonzado de antes. Era firme, clara, sorprendentemente articulada para alguien que apenas sabía leer. Usted tiene razón. La sala quedó en silencio absoluto. Hasta los murmullos cesaron. Yo no sé leer muy bien. Nunca tuve oportunidad de estudiar como usted, como el doctor Marcos, como estas personas elegantes aquí sentadas, juzgando mi vida. Hizo una pausa. Respiró hondo. Pero yo sé contar. Dio un paso adelante. El juez Albernaz frunció el ceño, intrigado a pesar de sí mismo. Sé sumar cada ladrillo que asenté, cada pared que levanté, cada techo que cubrí en los últimos 51 años, trabajando como albañil en esta ciudad de Madrid. Marcos comenzó a moverse incómodamente en la silla. Fernanda lo miró confusa. Antonio abrió el cuaderno marrón. Las páginas amarillentas por el tiempo revelaban una caligrafía infantil, irregular, pero meticulosa. Había números, fechas, nombres. Este cuaderno aquí, continuó, levantándolo para que todos vieran, fue herencia de mi padre, Sebastián Ferreira Santos. Él me enseñó una cosa. Incluso sin saber escribir bien, uno registra, uno pide a alguien que anote, uno memoriza, uno no olvida. Caminó en dirección a la mesa del juez. El oficial de justicia hizo ademán de impedirlo, pero el magistrado, ahora con expresión seria y atenta, señaló que lo dejara. Aquella mansión, Antonio señaló las fotos esparcidas sobre la mesa, que el doctor Marcos dice ser suya. Yo la construí con estas manos en 1987. Mostró las manos, las palmas callosas, los dedos deformados por fracturas mal curadas, las cicatrices que contaban historias de décadas de trabajo duro. El dueño original era el señor Waldemar Tavares Bittencourt, prosiguió, y por primera vez miró directamente a Marcos. Padre del doctor Marcos, aquí presente. La sala estalló en murmullos. Las personas se inclinaron hacia adelante en las sillas. Marcos se levantó bruscamente, la silla arañando el suelo de mármol con sonido agudo. «Esto es ridículo», gritó, el rostro poniéndose rojo. «Mi padre jamás». «Silencio». El juez Albernaz golpeó el martillo con fuerza que hizo que todos se sobresaltaran. Su expresión había cambiado completamente. Ya no había aburrimiento allí. Había interés genuino, casi urgencia. «Continúe, señor Antonio».
Antonio sintió algo disolverse en su pecho. Era la vergüenza, el miedo, la sensación de inferioridad que cargaba desde que entrara en aquella sala. Por primera vez en horas, respiró profundamente. Trabajé en aquella obra durante 1 año y 2 meses, comenzó a contar, su voz ganando fuerza. De lunes a sábado, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Domingos solo medio turno. El señor Waldemar era exigente. Quería mármol italiano en las escaleras, madera noble en las puertas, lámparas importadas. Yo asentaba cada azulejo, cada piedra, como si fuera para mi propia casa. Abrió el cuaderno en una página marcada con un cordón rojo desteñido. Él pagó los primeros 4 meses puntualmente. Después comenzó a retrasarse. Decía que el dinero estaba invertido, que iba a rendir más, que yo ganaría con intereses. Antonio soltó una risa amarga. Yo le creí. Era joven, tenía 30 años. Pensaba que hombre rico, hombre de palabra. Pasó algunas páginas más. Cada una contenía anotaciones, algunas en su caligrafía tambaleante, otras en letra diferente, probablemente de alguien a quien pidió que escribiera. Los últimos 8 meses de trabajo nunca me pagó. En la época eran 4.000 pesetas. Era mucho dinero. Daba para comprar una casa buena, empezar un negocio propio. La voz de Antonio se quebró por un segundo. Era el dinero que iba a dar mejor educación a mi hija. Iba a sacar a mi familia del alquiler. El silencio en la sala era tan profundo que podía oírse la respiración de las personas. Cuando cobré, el señor Waldemar me llamó a su despacho. Tenía una mesa enorme de nogal. Me ofreció whisky en copa de cristal. Dijo que iba a pagar, que solo estaba esperando cerrar un negocio grande. Me hizo firmar unos papeles diciendo que yo aceptaba esperar. Yo no sabía leer bien, confié. Antonio retiró del cuaderno un sobre plástico transparente, de esos que protegen documentos. Dentro había papeles amarillentos, pero perfectamente conservados. Guardé cada recibo de los pagos que recibí, cada testigo que trabajaba conmigo, cada prueba de que yo estaba allí, de que construí aquella mansión ladrillo por ladrillo. Extendió los documentos al juez. Albernaz los tomó con cuidado, como si tocara reliquias históricas. Sus ojos recorrieron el primer documento, un contrato de prestación de servicios firmado con la letra firme y confiada de Waldemar Tavares Bittencourt, fechado el 15 de marzo de 1987. Secretario, llamó el juez, y un hombre de mediana edad con gafas de lectura se acercó. Examine estos documentos. Marcos estaba pálido. Su mano temblaba al sostener el vaso de agua que Fernanda le ofreciera. Susurraba algo para ella, pero su voz salió ronca, casi inaudible. Yo no sabía. Él nunca me dijo, la herencia vino limpia en el inventario. Balbuceaba. El secretario examinó cada papel meticulosamente. Había contratos, recibos parciales de pago, hasta fotografías antiguas en blanco y negro, mostrando a un Antonio mucho más joven, delgado y musculoso, trabajando en la construcción. En una de las fotos estaba arriba de un andamio, asentando ladrillos en la fachada que más tarde se convertiría en aquella mansión imponente. Son auténticos, señoría, confirmó el secretario. Firmas, fechas, todo coincide. Incluso hay reconocimiento de firma en notaría en algunos recibos. El juez Albernaz se quitó las gafas. Pasó la mano por el rostro en un gesto de quien acababa de despertar de un sueño o pesadilla. Antonio continuó, ahora que tenía la atención de todos. El señor Waldemar murió en 1989, ataque cardíaco. Lo leí en el periódico. Pedí a alguien que me lo leyera. Fui al velatorio. Me quedé al fondo, porque no era mi lugar estar cerca de la familia. Pero fui porque, a pesar de todo, tenía orgullo de aquella obra. Era la casa más bonita que yo había construido. Una lágrima rodó por el rostro curtido de Antonio. No la limpió. La deuda quedó. Busqué el despacho de abogados de la familia. Me echaron.
Dijeron que sin documento no tenía nada, pero yo tenía documento. Solo no sabía qué hacer con él. No tenía dinero para abogado. No sabía que tenía derecho de cobrar en la justicia. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Un hombre de cerca de 70 años, cabellos completamente blancos, gafas de montura dorada, se levantó del público. «Señoría», dijo con voz firme, «mi nombre es Pablo Enrique Drummond. Soy abogado laboralista jubilado, colegiado número 8547. ¿Puedo manifestarme?» El juez Albernaz, aún procesando todo lo que oyera, asintió afirmativamente. El doctor Pablo caminó hasta quedar al lado de Antonio. Colocó la mano en el hombro del albañil en un gesto paternal. «Conocí al señor Antonio por casualidad, hace 8 meses», comenzó a explicar. «Estaba en el mercado municipal y vi a este hombre ayudando a una señora anciana a llevar las compras hasta la parada del autobús. Conversamos. Me contó su historia. Pidió mi opinión, si aún tenía derecho de cobrar aquella deuda después de tanto tiempo». El doctor Pablo abrió su propia carpeta, retirando documentos organizados. Hice los cálculos. 480.000 pesetas de 1987, con corrección monetaria, intereses legales y mora, actualizado a valores de 2023, dan exactamente 6.200.000 euros. Un murmullo tomó control de la sala. Marcos Bittencourt parecía a punto de desmayarse. «Ayudé al señor Antonio pro bono», continuó el doctor Pablo. «Presentamos demanda laboral en el juzgado de lo social número 23. Notificamos extrajudicialmente al señor Marcos Bittencourt 3 veces. Él nunca respondió. Ignoró completamente. El abogado se giró hacia el juez. «La acción tramitó, señoría. Como no hubo contestación, fue concedido el embargo del bien más valioso del patrimonio, la mansión de la calle Cristóbal Machado. El señor Antonio no invadió nada. Ocupó legalmente, por orden judicial, aquello que es suyo por derecho de ejecución laboral. Tengo aquí copia de todos los procesos, todas las notificaciones, todas las decisiones judiciales». Extendió una carpeta verde al juez. Albernaz la tomó con manos que ahora temblaban visiblemente. Comenzó a hojear, página tras página. Sus ojos se agrandaban con cada documento. Esto es, comenzó el magistrado, pero parecía no encontrar palabras. «Real», completó el doctor Pablo. «Todo absolutamente legal, dentro de los trámites procesales correctos. El proceso de ejecución laboral está archivado en el juzgado número 23. Basta que su señoría solicite los autos para confirmar. El señor Antonio es, legalmente, el propietario de aquel inmueble desde abril de este año, cuando el embargo fue efectivado y hubo adjudicación del bien». Marcos Bittencourt finalmente encontró su voz, pero salió en un grito desesperado. «Esto no puede estar pasando. Mi padre dejó aquella casa para mí, heredé legalmente, hice inventario, pagué impuestos». El doctor Pablo se giró hacia él con expresión que mezclaba pena y reproche. «El inventario fue hecho de forma fraudulenta, doctor Marcos. Su padre tenía deudas laborales que fueron ocultadas. El patrimonio debería haber saldado esas obligaciones antes de la partición. Como eso no fue hecho, el acreedor tiene derecho de ejecutar al heredero que recibió los bienes». El juez Albernaz llamó al secretario y a 2 asistentes judiciales. Pasaron los 15 minutos siguientes verificando procesos en el sistema, haciendo llamadas a otros juzgados, confirmando informaciones. El público permanecía en silencio, atónito. Algunos estudiantes de derecho anotaban furiosamente, percibiendo que estaban presenciando un caso que estudiarían en clases de derecho laboral. Finalmente, el juez volvió a su lugar. Su rostro estaba transformado. Donde antes había arrogancia e impaciencia, ahora había algo que parecía vergüenza. «Señor Antonio Ferreira Santos», comenzó, y su voz estaba diferente, más baja, más humilde. «Necesito hacer algo que raramente hacemos en este tribunal». Se puso de pie. Toda la sala se puso de pie. «Le debo disculpas públicas». El silencio era ensordecedor. Lo juzgué por su apariencia, por su nivel de escolaridad,
por su condición social, asumí, erróneamente y arrogantemente, que usted era culpable antes incluso de escucharlo. Esto va contra todo lo que la justicia representa, y yo fallé, no solo como juez, sino como ser humano. Antonio sintió las lágrimas correr libremente ahora. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Validación. Determino la improcedencia total de la petición de recuperación de posesión, continuó el juez, consultando los documentos. Reconozco al señor Antonio Ferreira Santos como legítimo propietario del inmueble ubicado en la calle Cristóbal Machado, número 2847, por fuerza de ejecución laboral con sentencia firme en el Juzgado de lo Social número 23, proceso número 0845623.2023.503.023. Golpeó el martillo. El sonido resonó como un trueno. Más aún, continuó, ahora mirando directamente a Marcos Bittencourt, que estaba de pie, agarrando la mesa para no caer. Condeno al demandante, doctor Marcos Tavares Bittencourt, al pago de todas las costas procesales, y lo advierto por litigación de mala fe. Está claro en los autos que usted tenía conocimiento de la existencia de deudas laborales en la herencia paterna, conforme documentos del inventario que ocultó a este juzgado, y aún así movió acción temeraria contra el legítimo acreedor. Marcos intentó protestar. Yo no sabía, mi padre nunca. El inventario fue abierto por sus abogados, interrumpió el juez con voz dura. Hay mención expresa a posibles pendencias laborales a ser verificadas en el proceso de inventario que tramitó en el juzgado de familia número 7. Su despacho tuvo acceso a esos documentos. Usted eligió ignorarlos, eligió ocultar, eligió creer que un trabajador pobre y sin instrucción no tendría medios de defenderse. Estaba equivocado. Fernanda López, que observaba todo en silencio, de repente se levantó. Su voz salió firme, pero cargada de emoción. Señoría, pido la palabra para hacer un registro. El juez asintió. Mi nombre es Fernanda López, asistente jurídica del despacho Bittencourt & Asociados. O mejor dicho, era. En este momento, ante este tribunal y estos testigos, presento mi dimisión. No puedo, en sana conciencia, continuar trabajando para alguien que actúa con tanta deshonestidad y falta de respeto al sistema judicial y a los derechos de los trabajadores. Retiró de la carpeta su credencial del despacho y la colocó sobre la mesa de Marcos. Doctor Marcos, usted me enseñó mucho sobre abogacía en estos 3 años, pero hoy aprendí la lección más importante. Existen causas que no merecen ser defendidas. Existen clientes que no merecen nuestra representación. Se giró hacia Antonio y el doctor Pablo. Señores, si necesitan alguna asistencia jurídica en procesos futuros, me ofrezco voluntariamente, sin costos. Será un honor ayudar a personas que luchan por la justicia de verdad. La sala estalló en aplausos. No eran aplausos educados, sino aplausos cálidos, emocionados. Las personas se levantaban, aplaudiendo con vigor. Marcos Bittencourt juntó sus documentos con manos temblorosas. Su rostro estaba rojo de vergüenza y rabia. Salió de la sala a tropezones, sin mirar a nadie, perseguido por los flashes de celulares que capturaban su derrota. Antonio permaneció de pie, sosteniendo su cuaderno marrón, siendo aplaudido por decenas de desconocidos que ahora lo veían no como un invasor, sino como un símbolo de resistencia y dignidad. 3 meses después, el sol de noviembre pegaba fuerte en la fachada de la mansión de la calle Cristóbal Machado, pero la propiedad que antes era símbolo de lujo vacío, ahora estaba transformada. Una placa nueva, de madera trabajada, colgaba sobre el portón principal. Centro de Formación Profesional Sebastián Ferreira. Construyendo futuros con dignidad. Antonio Ferreira Santos caminaba por el jardín, que ya no era ornamental, sino práctico. Donde antes había piedras japonesas importadas,
Ahora existían bancales de hortalizas cuidados por adolescentes con uniformes azules. La chabola de madera del fondo había sido transformada en taller equipado con herramientas nuevas. Don Antonio, un chico de 17 años, delgado y alto, corría en su dirección sosteniendo un papel. Lo conseguí. Pasé la prueba para auxiliar de albañil en Constructora Horizonte. Antonio abrió una sonrisa amplia, envolviendo al joven en un abrazo apretado. Lo sabía, Rodrigo. Tienes manos firmes y buena cabeza. Llegarás lejos, hijo mío. Rodrigo tenía lágrimas en los ojos. Mi madre lloró cuando se lo conté. Dijo que usted salvó mi vida. Antes de venir aquí estaba en la calle, casi entrando en las drogas. Usted me dio una oportunidad cuando nadie la daba. No fui yo quien te salvó, corrigió Antonio gentilmente. Tú te salvaste. Yo solo mostré el camino. El resto lo anduviste tú. Eran las 15:30 de un jueves. Dentro de la mansión, que ahora funcionaba como escuela profesionalizante, 3 grupos estaban en clase. En la sala mayor, 20 jóvenes aprendían carpintería con el maestro Osvaldo, 68 años, carpintero jubilado que se ofreció como voluntario después de leer la historia de Antonio en el periódico. En la antigua sala de estar, la profesora Carmen, 52 años, enseñaba nociones de electricidad residencial a otro grupo de 15 alumnos. Y en la antigua biblioteca, ahora transformada en sala de clase, Fernanda López, que cumplió su promesa, enseñaba derechos laborales básicos a los estudiantes. Es importante que sepan, explicaba Fernanda, señalando una pizarra blanca, que todo trabajo merece registro en contrato. Todo salario tiene que ser pagado a tiempo, y ustedes tienen derechos garantizados por ley. Nunca acepten ser explotados en silencio. Un alumno levantó la mano. Profesora, ¿es verdad que don Antonio guardó sus documentos durante 30 años hasta conseguir justicia? Fernanda sonrió. 36 años, en realidad. ¿Y saben por qué lo consiguió? Porque creyó que la justicia puede demorar, pero si uno no se rinde, llega. En aquel momento, Antonio entró en la sala. Los alumnos se levantaron en señal de respeto, pero él hizo un gesto para que se sentaran. Perdona que interrumpa, profesora Fernanda, dijo él, pero hay una visita que quería que conocieran. Detrás de él entraba un hombre de postura encorvada, cabellos grisáceos, ropas sencillas pero limpias. Sus ojos estaban rojos como si hubiera llorado recientemente. Era Marcos Tavares Bittencourt. El silencio que tomó control de la sala era pesado. Fernanda se puso tensa. Los alumnos se miraron unos a otros confundidos. Marcos dio un paso adelante, la voz saliendo ronca. Yo no sé si tengo derecho de estar aquí, pero necesitaba venir. Necesitaba pedir disculpas. Antonio permaneció en silencio, permitiendo que continuara. Perdí todo, confesó Marcos, las palabras saliendo con dificultad. Mi despacho cerró. Mis clientes me abandonaron. Mi esposa pidió el divorcio. Me quedé solo en un apartamento alquilado, teniendo que vender mis trajes caros para pagar las cuentas. Miró directamente a Antonio, y había genuina vergüenza en sus ojos. Pero ¿saben qué fue lo peor? Fue darme cuenta de que me convertí exactamente en lo que despreciaba. Mi padre. Mi padre era un hombre duro. Me enseñó que la gente pobre es un problema, que el trabajador manual no merece respeto. Y yo le creí. Pasé 40 años de mi vida creyendo eso. Una lágrima rodó por su rostro. Lo humillé en aquel tribunal. Me reí de usted, pensé que no era nada, y usted me enseñó la mayor lección de mi vida. La dignidad no tiene nada que ver con diploma o dinero, tiene que ver con carácter. Marcos extendió la mano, temblando. No merezco su perdón, pero vine aquí a suplicarlo de todas formas. Y si hay algo, cualquier cosa que pueda hacer para ayudar este proyecto, este trabajo hermoso que está haciendo, lo haré gratis. Puedo enseñar nociones básicas de derecho, puedo ayudar con burocracia, puedo cargar ladrillos si es necesario. Antonio
Miró aquella mano extendida. El hombre que lo humillara ahora estaba delante de él, quebrado, pidiendo perdón. Lentamente, muy lentamente, Antonio extendió su propia mano. Mi padre me enseñó una cosa, doctor Marcos, dijo con voz suave pero firme. Él decía, hijo, el mundo ya tiene demasiado odio. Si puedes elegir entre guardar rencor u ofrecer nueva oportunidad, siempre elige la segunda opción. Las manos se encontraron. Un apretón firme, honesto. Usted es bienvenido aquí, continuó Antonio, no como pago de deuda o castigo, sino como oportunidad de reconstruir. Así como estos chicos están reconstruyendo sus vidas, usted puede reconstruir la suya, si el deseo es sincero. Lo es, respondió Marcos, la voz quebrada. Lo juro que lo es. Fernanda, que asistía a la escena con ojos llorosos, se acercó. Doctor Marcos, dijo formalmente, si usted está dispuesto a cambiar, podemos trabajar juntos. Estos jóvenes necesitan aprender no solo oficios, sino también sus derechos. 2 profesores de derecho serán más efectivos que uno. Marcos asintió, incapaz de hablar. Aquella tarde se quedó para observar las clases. Vio a jóvenes que vinieron de situaciones tan difíciles como la que él ahora enfrentaba. Vio esperanza donde antes solo había desesperación. Vio dignidad donde la sociedad solo veía pobreza. 6 meses después, la historia del Centro de Formación Profesional. Sebastián Ferreira se había esparcido por todo Madrid y más allá. Reportajes en periódicos nacionales, entrevistas en programas de televisión, artículos en revistas especializadas en educación, pero Antonio continuaba siendo el mismo. Se levantaba a las 5 de la mañana, tomaba café con pan y mantequilla e iba a verificar los grupos. Ahora eran 7 grupos, 140 alumnos, 20 profesores voluntarios. Empresas de construcción hacían fila para contratar a los graduados del centro. Sabían que allí no aprendían solo el oficio técnico, sino también valores de honestidad, respeto y dignidad en el trabajo. En una mañana fría de junio, Antonio estaba en el jardín cuando recibió una visita inesperada. Un coche oficial paró frente a la mansión y de él bajó el juez Rodrigo Campos Albernaz. Señor juez, Antonio lo saludó, sorprendido pero cordial. Señor Antonio, respondió el magistrado, y había una sonrisa tímida en su rostro. Traje algo para usted. Extendió un sobre oficial. Antonio lo abrió con cuidado. Dentro había un documento con el escudo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No sé leer muy bien, comenzó. Es una moción de felicitación, explicó el juez, la voz cargada de emoción. El tribunal reconoce públicamente su trabajo social, su contribución a la educación profesional de jóvenes en situación de vulnerabilidad y su ejemplo de perseverancia y dignidad frente a adversidades. Antonio sintió el pecho apretarse. Pero hay más, continuó el juez. Yo personalmente presenté una propuesta al Consejo General del Poder Judicial. Basado en su caso, estamos implementando un programa nacional llamado Justicia para Todos. Será obligatorio en todos los tribunales españoles tener asistencia jurídica gratuita especializada para trabajadores no alfabetizados o con baja escolaridad. Nadie más será humillado como yo lo humillé a usted. Albernaz extendió la mano. Nunca olvidaré aquel día. La vergüenza que sentí cuando percibí mi error. Cambió mi forma de ver el mundo, de ver a las personas que comparecen en mi tribunal. Usted me enseñó que la verdadera justicia comienza con respeto, no con juicio. Antonio estrechó la mano del juez. Todos merecemos una segunda oportunidad, señor. Usted reconoció el error. Eso vale más que 1000 disculpas vacías. Aquella noche, Antonio se sentó solo en la terraza de la mansión que ahora era verdaderamente suya. Sostenía el cuaderno marrón en las manos, como siempre hacía cuando necesitaba reflexionar. Pensó en su padre, Sebastián,
que le enseñara a registrar todo, a nunca rendirse, a creer que las personas buenas siempre vencen al final. Pensó en la jornada de 36 años guardando aquellos papeles, esperando el momento correcto. Pensó en cada joven que pasara por allí en los últimos meses, cada vida transformada, cada futuro construido, y percibió que la mansión nunca fuera el premio verdadero. El premio era ver a Rodrigo consiguiendo empleo, era ver a Marcos aprendiendo humildad, era ver a Fernanda usando su conocimiento para ayudar a quien realmente lo necesitaba. El premio era saber que había transformado dolor en propósito, humillación en motivación, injusticia en oportunidad. Abrió el cuaderno en la primera página. Allí, con la caligrafía tambaleante que consiguiera desarrollar a lo largo de los años, estaba la frase que su padre escribiera décadas atrás. La dignidad no se mide por dinero, se mide por lo que haces cuando nadie está mirando. Se mide por cómo te levantas cuando el mundo te derriba. Se mide por cuántas personas ayudas a levantarse junto contigo. Antonio cerró el cuaderno, miró el cielo estrellado de Madrid y sonrió. No sabía leer muy bien, pero había aprendido la lección más importante de todas. La familia no es quien te da apellido. Familia es quien se queda cuando no queda nada más. Familia es quien construye contigo, yo por ladrillo, un futuro mejor. Y el Antonio Ferreira Santos, albañil analfabeto de 63 años, había construido no solo paredes y techos, sino vidas. Había construido esperanza, había construido justicia, había construido dignidad. Cuando el mundo te juzgue por la apariencia, por la escolaridad, por la condición social, recuerda, la dignidad no está en el diploma colgado en la pared, está en el carácter que llevas en el pecho. Cuando te digan que no eres capaz, que no tienes conocimiento suficiente, que no mereces respeto, guarda tus pruebas, documenta tu verdad y espera el momento correcto, porque la justicia puede demorar, puede llevar días, meses, años, décadas. Pero si no te rindes, si mantienes tu integridad, si continúas haciendo lo correcto incluso cuando nadie está mirando, llega. Y cuando llegue, no uses tu victoria para humillar a quien te humilló. Úsala para construir, úsala para enseñar, úsala para transformar dolor en propósito e injusticia en oportunidad. Porque al final, lo que importa no es cuánto dinero acumulaste, es cuántas vidas tocaste. ¿Cuántas personas ayudaste a levantarse? ¿Cuánto amor esparciste por el mundo? Esa es la verdadera riqueza, es la verdadera victoria, esa es la verdadera justicia.